Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Paredes y este es el primer episodio de Ex Mormona, el podcast. Sean bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estoy muy feliz de empezar este proyecto. Ya llevaba casi un mes en mi cabeza planeando y demás. Y bueno, estoy un poco nerviosa a pesar de que no es la primera vez que intento grabar este episodio, pero esperemos que este ya sea el bueno. Primero que nada, quiero decir que este es un espacio seguro donde respetamos todas las identidades de género. Es un espacio feminista, trans, incluyente. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con una pequeña presentación del quién soy para luego hablar del quién fui. Y bueno, soy Carla, soy una joven mexicana de 21 años, estudio teatro, soy parte de la comunidad LGBT y creo que eso es lo que tengo por decir. Bueno, y que actualmente no tengo una religión ni una postura clara respecto a si hay un Dios, si hay varios, ni qué pasa después de la muerte y estoy bastante en paz con ello, la verdad. Ahora pasamos a quién fui. Yo, Carla, fui miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como mormones, los mormones, durante 11 años. 12 por ahí, entre 11 y 12. Desde que tengo 7 años conocimos la iglesia, pero pues no es hasta los 8 que me puedo bautizar, pero yo llevaba pues unos 6 meses o un poco más conociendo a la iglesia. Y pues yo fui perdiendo la fe de manera muy paulatina, a pesar de ser una miembro súper fiel. Yo era esa típica joven ejemplar que siempre ponían a hablar, a discursar. Fui líder desde abejitas. Yo fui presidenta de abejitas, de damitas y de laureles. Ahora eso ya no existe. Ok, contexto para aquellos que no son miembros de la iglesia ni nunca lo fueron. Pues en la iglesia nos dividen por edades. Entonces, cuando eres mujer y eres joven, estás en mujeres jóvenes de los 12 a los 18 años. Entonces, habían dentro de las mujeres jóvenes estas tres áreas de abejitas, damitas y laureles, de las más chiquitas hasta las más grandes, ¿no? Y yo fui líder en cada una de esas etapas porque siempre estaba ahí, siempre, pues me interesaba mucho. Yo era la que le decía a mi familia, vamos a leer, vamos a estudiar y demás. Retrocediendo un poco en el tiempo, nosotras conocemos la iglesia, mi familia y yo. Por familia me refiero ahora a mi mamá y mi hermana, aunque claro, tengo más familia. Nosotras tres fuimos las únicas miembro, bueno, somos, porque técnicamente sigo siendo miembro porque mi nombre aún está en los registros, pero conocemos la iglesia cuando recién, bueno, mis papás duraron separados tiempo, pero cuando ya se divorcian, pues nos cambiamos de casa a un lugar nuevo, un fraccionamiento nuevo, con pocas cosas alrededor, no teníamos ni vecinos. Y claro, mi mamá tenía este dolor aún muy presente y esta carga social de ser ahora una mujer divorciada, que su matrimonio había, entre comillas, fracasado, que ya, entre comillas, no tenía una familia, cuando en realidad no es así. Y es en este dolor, en esta angustia, en esta tristeza que llegan los misioneros a su vida y por ende a nuestras vidas. Y yo había sido hasta ese momento una católica bastante intermitente. Mi mamá hacía lo posible porque fuéramos, sin embargo no íbamos todos los domingos, en especiales de que, como les comento, nos mudamos a este lugar nuevo. Incluso yo iba a una escuela de monjas. Nunca me gustó ser católica, nunca disfruté la misa, ni las actividades, ni las peregrinaciones, en parte porque desde pequeña tengo muchos problemas con mis pies y con mi espalda. Entonces, estar parada mucho tiempo, caminar mucho tiempo y estar sentada mucho tiempo son cosas que no me gustan, ni siquiera son buenas para mi salud. Así que claro, cuando conozco una capilla mormona y veo todas estas comodidades que podía tener a lo largo del servicio dominical, por supuesto que lo iba a preferir. Yo incluso me acostaba porque tenían estas clase de sillas o no sé cómo llamarles, acolchonadas, y yo me acostaba ahí y súper bien en el aire acondicionado. Era obvio que lo iba a preferir. Y para las clases de la primaria, pues para mí eso era nuevo, porque en la misa sí había un espacio,
para los niños, pero era un pequeño espacio, sentados en el piso. Esa es mi experiencia. No estoy diciendo que así sea toda la iglesia católica, pero es lo que yo había vivido. A estar sentada en el piso frío, escuchando a un padrecito que estaba bastante lejos de mí, a estar sentada cómodamente en una silla acolchonada, con aire acondicionado, con música y videos especializados para niños, obviamente me iba a parecer más atractivo. Y es ahí, con toda esta gente tratándola maravilloso, porque cuando eres un investigador te tratan como la octava maravilla del mundo, y el entusiasmo de sus hijas, o sea, mi hermana y yo, hacia este nuevo formato de iglesia, podríamos llamarlo, que nosotras lo preferíamos, pero era algo nuevo. Y al ser nuevas también nos trataban mejor. Entonces, con todas estas influencias, mi mamá interpreta como, sí, este es el camino, vamos a bautizarnos. Después de bastante tiempo, la verdad, mi mamá estuvo algo renuente, eh, pero después de unos meses, ella y mi hermana se bautizan. Yo apenas tengo la edad, me bautizo. Yo cumplo el 1 de octubre y me bauticé un 4 de octubre, o sea, enseguida de mi cumpleaños. Ahora, ¿qué pasa? Yo, del momento uno, me clavo en los libros de la iglesia, me clavo en la música, en los videos y me vuelvo una miembro súper fiel, una niña que todos amaban. Yo sabía toda la información necesaria y también aprendía cómo responder para agradarle a los adultos a mi alrededor. Y todo cool, todo bien, en mis 7, mis 8, mis 9, mis 10, mis 11, mis 12 años, pero entró a la secundaria, una secundaria pública, porque de mi primaria católica me pasaron a una primaria cristiana. Y pues de eso, una primaria cristiana privada a una secundaria pública en México, pues fue un cambio de personas a mi alrededor, de comentarios, de mentalidades a mi alrededor, que me hicieron cuestionar muchas cosas, porque yo era súper feliz con mis amigos, demasiado, algo que no había experimentado en la iglesia. Y yo me sentía sucia y me sentía pecadora por estar riéndome de ciertos chistes, querer hablar de ciertas cosas con mis amigas, pero saber que no debería hacerlo, supuestamente. Y es ahí donde empiezo mi vida de Hannah Montana, bueno, nunca fui una adolescente problemática, es la verdad. No hice cosas locas ni nada por el estilo. En mi vida he causado creo que 3 problemas, pero yo sabía que no me podía comportar de la misma manera en la escuela que en la iglesia, aun cuando yo sabía que era en la escuela donde estaba siendo yo realmente. Era cada domingo sentirme culpable por ser quien era cada actividad de la iglesia proponiéndome y jurándome a mí misma que iba a cambiar, porque el problema era yo, no la iglesia y sus estándares imposibles de perfección, imposible. No, el problema era yo, que me faltaba fe, a pesar de que lo creyera con todo mi corazón. Y es justo en la secundaria donde yo empiezo a darme cuenta que me atraen las mujeres también. Y yo reprimí esto mucho tiempo de muchas maneras. Incluso mi mamá me cachó una vez como a los 15 años y yo hice todo lo posible. Bueno, no había, entre comillas, pecado, ¿no? No había ni siquiera besado a una mujer. Pero sí, fui a pláticas, me mantuve como que fue mi propósito realmente mucho tiempo el que estos pensamientos se quitaran de mi mente, esta atracción desapareciera. Y nada, entro a la prepa y un poco de lo mismo, siendo dos personas diferentes. Y sin embargo, ojo a esto, yo siempre que había la oportunidad de predicar o de llevar a algún amigo a la iglesia, lo hacía. Yo salía con las misioneras, llegué incluso a subirme a los camiones a predicar. Entonces, durante mi semana sí habían actividades, yo no era una miembro de domingo. Digamos que el único momento donde yo no era 100% mormona, sino como un 80-70% era realmente y netamente cuando estaba con mis amigos. Yo seguía a todos los profetas en Instagram, bueno, al profeta y a los apóstoles, seguía páginas de la iglesia en Facebook. Entonces yo sí me había topado con memes y contenido ex mormón, que yo la verdad lo tomaba como una falta de respeto porque así me habían enseñado a tomarlo. Nos enseñan que esa es la oposición de gente irracional que está siendo ridícula y por ningún motivo o circunstancia es la verdad. Entonces yo le daba skip, incluso bloqueaba o denunciaba la página, pero pues ese contenido yo ya sabía que existía, vaya, y estaba en mi cabeza. Entonces mis dudas reales, mis problemas reales con la iglesia no vinieron de contenido ex mormón, porque yo lo ignoraba, yo lo repudiaba, me daba asco.
Mis problemas vinieron a raíz de que a los 17 años sufro una humillación pública de parte de mis líderes de la iglesia, por mi obispo, el obispo de la persona involucrada, mi presidente de estaca y su consejero. Sobre esta humillación pública quisiera profundizar más en un episodio aparte, pero básicamente cuando estuve a puerta cerrada, sola con mi obispo, un hombre de más de 35 años, casado y con hijos, y yo teniendo 17, siendo menor de edad, sin ninguno de mis padres presentes, y este hombre interrogándome sobre mi vida sexual, cómo, cuándo y dónde, con un enojo impresionante, como si le hubiera hecho algo directamente a él, sin ningún grado de compasión o amor. No amor, pero pues supuestamente nos tenía un cariño porque éramos su responsabilidad, su rebaño. Amenazó con golpearme. Este hombre ejemplar al que yo tenía que obedecer, al que tenía que seguir, al que tenía que escuchar cada domingo dándome indicaciones y órdenes. Ese hombre estaba diciendo que quería golpearme. Yo salí de esa reunión convencida de que ese hombre no era la voz de Dios en la tierra, y ahí empezó mi despertar. Pasé por lo que los mormones llaman un proceso de arrepentimiento, que pues es básicamente perder todos tus derechos. No puedes ir al templo, no puedes orar en las reuniones, no puedes tomar la Santa Cena. Y ese proceso yo realmente lo sufrí. Realmente yo me sentía una persona asquerosa por lo que había hecho y pues lo pasé, se me devolvieron los derechos, pero yo ya tenía demasiadas dudas en mi cabeza, aún sin buscar información antimormona. Después sucedió el rebranding más absurdo de la historia de la iglesia y ahí yo me confundí muchísimo porque nuestro profeta pasado, que ya murió, se llamaba Thomas S. Monson y él y su equipo de marketing nos metieron una campaña de videos y de imágenes y de canciones para jóvenes de soy mormón, lo vivo y me encanta. Y yo misma estuve presente en la conferencia general donde el nuevo profeta Russell M. Nelson cambió todo esto. Bueno, sé que él solo es la voz, pero vaya, pues el profeta lo está diciendo, se supone que es la voz de Dios en la tierra, diciendo que todo aquel que nos llame mormones está dejando que Satanás gane, que nunca estuvo bien y que a partir de ahora teníamos que referirnos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cambiaron el logo de la iglesia, un montón de cosas que yo dije, entonces, ¿por qué el profeta anterior estaba diciendo una información completamente diferente? Pero es hasta ya muy entrada la pandemia, seguíamos en 2020, pero era como el auge ya del COVID, donde ya estábamos en cuarentena y demás, que yo decido buscar en TikTok el hashtag exmo de exmormón y no podía creer lo que estaba viendo, las historias que estaba escuchando. Y no fue hasta que vi en YouTube un video de cómo es adentro del templo, cómo son las iniciaciones y los círculos de oración, cómo es una boda en el templo mormón, es que me dio asco pertenecer. No me imagino un escenario posible en el que yo me case de la manera en la que las mujeres mormonas se casan sin sentirme aterrada. Obviamente el tema de la poligamia me repugna y cada vez que encuentro más información, más coraje me da, pero fue eso lo que vi del templo, lo que fue mi detonante de no, definitivamente yo no quiero pertenecer. Ya después fue que obtuve la información respecto a la poligamia como más a fondo. Si alguien que no es miembro está preguntándose sobre la poligamia en la iglesia mormona, de eso voy a hablar en el siguiente episodio. Este solo es uno como introductorio. Y bueno, a partir de ahí yo digo, ya no voy a apoyar a esta institución, a esta religión, que en realidad es una secta, un culto. Me rendí y dije ya no más. Seguía asistiendo a las reuniones en línea porque seguía viviendo con mi mamá, pero yo mentalmente ya estaba en otro lado, pensando en mil cosas más, tratando de evadir toda la información, todo el adoctrinamiento que intentara llegar a mí. En este proceso yo empiezo a salir con mi novia y mi mamá otra vez se da cuenta y pues ella piensa que vamos a pasar por el mismo proceso que pasamos cuando tenía 15 años. Para ese momento yo ya tenía 19 y dije, no, es que yo ya no quiero
decir a un obispo que estoy mal, que me siento mal por ello, porque no, yo amo a esta persona y no quiero cambiar. Yo ya no estaba dispuesta a dar más de mí por la iglesia. Y es ahí donde oficialmente dejo de asistir, dejo de leer y dejo de ser una mormona activa y paso a ser a una mormona inactiva. Y yo vivía muy feliz mi inactividad, sin molestar a nadie, como muy discreta, muy lo que se espera de un inactivo, en teoría. Pero justo descubro todos los crímenes atroces que ha encubierto la iglesia a lo largo de la historia, que digo, no, yo no puedo dejar esto así. Y pasamos al por qué hago este podcast. Este enojo de mí viene porque yo en serio valoro muchísimo el poder de la información y no le están dando a los investigadores y a los miembros la información completa. Investigadores se les llama a los que están precisamente investigando la iglesia de la mano de los misioneros para saber si se quieren bautizar o no. Pero ¿cuántos realmente se bautizarían sabiendo lo que se hace en el templo? Y discúlpenme, pero para mí esa excusa que ponen los misioneros y los miembros de que no es que no lo van a entender, es demasiado sagrado, es una excusa barata. Si les achocan todo el plan de salvación, la palabra de sabiduría, la ley del diezmo y todo lo demás en 5 lecciones, claro que pueden agregar una más que se trate sobre el templo. Pero claro, lo que hacen es introducirlos poco a poco para que vayan normalizando cada vez las cosas raras y turbias que hacen. Aunque claro que esto no siempre les funciona, por eso hay tantos testimonios en redes sociales de gente que ha sido miembro toda su vida, sin embargo entra al templo y se asusta, se muere de miedo, no entiende lo que está pasando y muchos se inactivan después de su iniciación. Tengo amigas que después de haber hecho bautismos por los muertos se inactivaron porque les dio miedo. Si alguien no es miembro y no está entendiendo lo de la iniciación y bautismo por los muertos, próximamente también haré un capítulo como explicando las cosas del templo, pero pues son básicamente ceremonias que se hacen para obtener distintos beneficios, ciertas bendiciones. Y bueno, retomando, después de que todo este enojo poco a poco se va haciendo parte de mi vida y me siento con esta impotencia de querer hacer algo, empiezo a proclamarme en memes en Facebook, en posts en Instagram, bueno, en historias, que estoy en contra de la iglesia y lo que predican. Y cuando hice un TikTok, que a ver, yo no soy nadie en redes sociales, no soy una figura pública ni nada, pero hice un TikTok meramente de comedia, creo que a mitades del año pasado, del 2022, que decía básicamente que José Smith había tenido más de 40 esposas, entre ellas menores de edad, pero yo era la enferma por estar enamorada de una mujer. Y era yo básicamente burlándome. Hacía un baile de Ser, perra, está de moda. Esa canción de Tokisha, yo vestida de domingo con mi libro de Mormón en la mano y mi progreso personal. Y por alguna extraña razón, ese video se hizo viral. Digo, no tuvo millones de vistas, pero pues para mi, entre comillas, audiencia, para mí era algo estratosférico. Ese video creo que tiene como 200,000 vistas y sigue creciendo. Y en los comentarios de ese video es cuando la comunidad exmormona llega a mí. La comunidad exmormona en español. Yo estaba súper feliz de que gente quisiera escuchar y que yo la escuche. Había personas que me mandaban sus historias por Instagram, audios de 5 minutos diciéndome que no sabía qué hacer, cómo salirse de la iglesia sin lastimar a sus padres, o cómo decirle una chica, me acuerdo, a su novio que la iglesia es peligrosa, que ella ya lo había descubierto, pero él no se quería salir y ya se iba a ir de misión. Todo ello y la conversación que se estaba generando entre los mismos comentarios me motivó a seguir haciendo este tipo de contenido. Pero claro, así como llegaron personas que estaban de acuerdo con lo que decía, llegó muchísimo hate. De hecho, ese video ya tenía los comentarios activados porque no sé cuál es la finalidad de los miembros de venir a desinformar, de decir que lo que digo es mentira, cuando hay información en la misma página de la iglesia que lo confirma. Pero bueno, por los meses siguientes seguía haciendo videos sobre mormonismo, hice como unos 30, lo juro, de los cuales quedan como 5, porque me reportaron la cuenta de una manera masiva. De hecho, me apareció que no podía subir contenido durante 8 días y pues ni modo. Eso ya pasó y muy de vez en cuando hago un video referente a la iglesia, pero siempre tiene que ser comedia porque video que hago mostrando páginas de la iglesia, mostrando evidencia contra la iglesia, video que me reportan.
Y es por eso que inicié este podcast. Creo que es un espacio donde me puedo extender más sobre las cosas que quiero hablar y creo que es un espacio más seguro para expresarme. Y bueno, vamos a hablar sobre la dinámica del podcast. Ya estamos por terminar. Por supuesto que va a haber chismecito, historias personales, ahora sí que story times. Tengo un par muy graciosas y cómo se relacionan con la cultura tóxica que existe en la iglesia respecto a muchos temas, pero en especial la cultura de la modestia y sobre el matrimonio a muy temprana edad. Y bueno, también van a haber datos e historia con bibliografía. Cuando sea así, voy a citar y voy a poner en la descripción de dónde estoy sacando toda la información para que ustedes también la puedan corroborar con sus propios ojos. Jamás les voy a poner una fuente que no sea confiable. Y por supuesto que me encantaría que más personas me acompañaran y me contaran sus testimonios. Si ustedes gustan escribir algo en los comentarios o en mis redes sociales que van a estar abajo en la descripción, los puedo leer en próximos episodios para que más personas escuchen sus historias. Y bueno, ya se me está trabando un montón la lengua. Creo que es una señal de que este episodio debe concluir. Y pues nada, les agradezco por escuchar. Espero mejorar mi dicción y mi manera de hilar las ideas conforme avance en este camino de hacer un podcast. Es la primera vez que lo hago, entonces ténganme paciencia. Y nada, nos escuchamos próximamente. Yo les estaré leyendo y saben que cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios y en mis redes que están aquí abajo en la descripción. Muchas gracias.